Bueno, hoy quiero compartirte un mensaje de esos que son sin notas, de esos que están en el corazón, que es algo que Dios puso en mi corazón y quiero compartírtelo. Me da la sensación que los días martes se vuelve una enseñanza, se está volviendo una enseñanza. Me da la sensación que los días viernes se está volviendo un tiempo de aliento y que los días domingo estamos teniendo la oportunidad de hablar de Jesús. Me da la sensación que viene por ahí. Así que hoy quiero abrirte mi corazón con algo que quiero que aprendas, que quiero que entiendas, que quiero que comprendas y que aceptes que es así. Vamos a leer la palabra de Dios. Nehemías, el libro de Nehemías, el capítulo 8, versículo 8 al 12, dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote, y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tienen nada, porque este ha sido un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Mi tema esta noche de martes es: hay una tristeza que es buena. Hay una tristeza que es buena, y ya puedo escuchar, ya puedo simular como que estamos en la iglesia y ver el cuchicheo de uno diciéndole a otro: ¿qué es eso de una tristeza buena? A ver con qué nos va a salir hoy el pastor. Bueno, ahí voy. Si me das tu atención, si me prestas tu corazón un poco, quiero compartirte entonces de esto de una tristeza buena. Hay una tristeza que es buena. Para citarnos, Nehemías es la persona que Dios usó para reconstruir prácticamente una nación, para reconstruir el templo del Señor, para reconstruir la ciudad del Señor. Fue la persona que Dios usó. No era un letrado, no era una persona de guerra, no era una persona reconocida. Era un sencillo servidor de otro reino, pero que sintió en su corazón la necesidad de hacer algo para Dios. Y no encontró mejor respuesta que el decirle: Señor, acá estoy disponible. Y comenzó la reconstrucción de lo que es Israel, del pueblo de Dios, de un templo para Dios. Así que, para hacer el cuento largo corto, Nehemías logra reconstruir el templo, logra reconstruir la ciudad. Y cuando armaron los cimientos del templo, se citó al sacerdote Esdras, que trajo la palabra, abrió la palabra, desenrolló los rollos y empezó a enseñar lo que la palabra decía. El pueblo de Israel estaba desviado, había estado desviado totalmente. Así que mientras leía la palabra, dice que compartió la palabra con claridad. Y este es mi primer punto. Esto es lo primero que quiero que como iglesia aprendamos, hagamos énfasis y prestemos atención. La palabra debe ser compartida con claridad. Y tal vez no te parezca una gran revelación lo que te voy a decir, pero compartir la palabra con claridad quiere decir sin oscuridad. Sin nada que la opaque, sin nada que le quite el brillo, sin nada que le quite la transparencia a la palabra. De un tiempo a esta parte, lamentablemente, la iglesia del Señor Jesús ha tenido un mensaje a compartir que no es claro o que no tiene la claridad que el Evangelio tiene.
Está mezclado un poco el evangelio con humanismo, está mezclado un poco el evangelio con conveniencias personales, está mezclado un poco el evangelio con psicología, está mezclado un poco con cuestiones políticas, está mezclado y no es claro. El motivo de la mezcla hace que la palabra no sea clara. ¿Qué pasa cuando uno que es pastor y va a orar antes de compartir un mensaje? Porque ni creas que los mensajes así dice, bueno, hoy a ver qué quiero predicar. Al menos tu pastor no es así. Ora primero y que Dios diga lo que hay que decir. Y resulta que se encuentra con un mensaje que es confrontativo al corazón. Confrontativo a tu manera de vivir, a tu manera de actuar, a tu manera de ser. ¿Qué pasa cuando viene un mensaje de eso? Bueno, te cuento por si no lo sabes, uno entra en la disyuntiva de decir, ay Señor, si lo digo y si alguno se ofende, si lo digo Señor y si alguno sale así como que siente golpeado, si alguno no quiere venir más, si alguno por causa de esto, no sé, no quisiera diezmar u ofrendar, y viene todo eso que el diablo trae, porque lo trae el diablo. Lo trae para quitarle la claridad al mensaje. Quitarle la claridad al mensaje. Todo eso opaca el evangelio tal cual es. Ese día Esdras se paró delante del pueblo y cuando empezó a leer lo que la palabra decía, fue tan claro lo que él dijo que a algunos les produjo tristeza. O a la mayoría, mejor dicho. Tristeza, porque empezaron a tomar conciencia desde el libro de Esdras, que Esdras viene hablando con claridad, empezaron a tomar conciencia de que hacer las cosas mal delante de Dios tienen una consecuencia grande. Así que Esdras habló con claridad. Nehemías permitió que se hable con claridad. Los levitas hablaban con claridad la palabra de Dios. Qué importante que aprendamos, le hablo ahora a los líderes de Casa de Luz, le hablo a los líderes de equipos dentro de la iglesia, no importa qué estés liderando dentro de la iglesia, habla la palabra con claridad y sin miedo, porque cuando le ponemos a la palabra algo que la oscurece, deja de ser la palabra real y no produce en la gente lo que tiene que producir. Bueno, no te vayas, quédate acá. Quédate acá que termina bien. Esdras lee el mensaje, palabra de Dios, con claridad, sin nada en el medio, sin aditivos, sin suplementos, sin agregados, con claridad. Y el resultado de hablar con claridad es que produjo tristeza, dolor en la gente, llanto. Y hay una tristeza que es buena. Y es la tristeza que nace del recibir la palabra con claridad. Del recibir la palabra que confronta mi vida con claridad. Genera una tristeza que es buena, que viene de Dios. Dios provoca tristeza a veces a través de su palabra con una intención. Que esa tristeza me lleve al arrepentimiento. Yo no sé si alguien puede decir amén o no, pero es la verdad. La palabra siendo clara, concisa, sin mezcla, muchas veces produce tristeza, pero tristeza que produce arrepentimiento. Si no me creen a mí, pueden creerle al apóstol Pablo que también lo dice. Ya vamos a ir con el apóstol Pablo. Hay que hablar de eso también. ¿Qué pasa cuando la palabra, por ejemplo, me habla? Para dar algunos ejemplos que yo sé que da miedo decirlos. A algunos le da, no, pastor, se va a ir la congregación, no, a algunos se va a ofender. A mí no me interesa. A mí me interesa hablar la palabra con claridad. Y a mí me interesa no que te ofendas, me interesa que si la palabra te produce esa cosa ahí, esa tristeza, que la abraces la tristeza, porque esa tristeza que te genera el verte que no estás bien, lo que produce después es un arrepentimiento, un cambio en la manera de vivir, por lo tanto te vuelve a posicionar en el lugar donde Dios puede bendecirte, donde Dios quiere bendecirte, donde Dios hace lo imposible para tu beneficio. Alguien dígame amén. Ahora sí, por favor. Siento que hay una conexión. Ahora sí.
¿Qué pasa si yo te digo, las relaciones íntimas, sexuales, están hechas para el marco del matrimonio, bíblicamente hablando? Hay que ser claro. ¿Qué pasa si yo te digo que la palabra de Dios habla del matrimonio, no de la convivencia? Hay que ser claro, con claridad. ¿Qué pasa si te digo que la palabra habla de hombre y mujer, no de ideologías de género? Hay que ser claro. ¿Qué pasa si te digo que la palabra habla de diezmar y de ofrendar? Hay que ser claro. ¿Qué pasa si te digo que la palabra habla de vivir en santidad, de buscar apartarse del mal y consagrarse a Dios? Hay que ser claro. Porque esa claridad, cuando uno la habla, cuando uno la expresa la realidad de lo que Dios quiere decir de una manera clara y concisa, puede provocar en los demás una tristeza que produce arrepentimiento, que produce un cambio, que hace que todo lo que nunca antes te había salido, te empiece a salir, porque te alinea en la línea de lo que Dios quiere. Alguien dígame amén, por favor. Necesito escuchar amenes. Dice que la palabra de Dios la interpretaban de manera tal que la gente la pueda comprender, que la comprendieran. Un problema grandísimo de la iglesia son esos hombres que hablan tan difícil que nadie entiende. Es la revelación de la revelación de la revelación y nadie entiende lo que quiso decir. Lo único que están buscando es ufanarse de cuánta revelación Dios le dio o de cuánto han estudiado en algún instituto. Tampoco sirve para nada. Y si lo digo y te genera tristeza, gloria a Dios, tal vez puedas arrepentirte hoy. No busques ser la gran cosa, hay que bajar con claridad la palabra, interpretarla de manera que la gente la pueda comprender. No le dificulten a la gente el mensaje, por Dios. No le dificulten a la gente comprender lo sencillito que Dios siempre quiere decir, porque Dios es sencillo. Dios quiere ser entendido, Dios quiere ser comprendido, no compliquemos a la gente. Le hablo ahora a los líderes también de la iglesia. Y si hay algún pastor por ahí conectado, también va para vos. Hay que dejar de complicar el asunto y hacer sencillo todo, porque Dios es sencillo. Jesús fue sencillo, si hubiera querido ser complejo ni siquiera hubiera hablado en arameo. Sencillo. Simple, que la gente comprenda. Ahora, en esa sencillez, claridad. Claridad para decir lo que hay que decir. Porque si lo que digo genera del otro lado una tristeza de la buena, de la que viene de parte de Dios, porque esa es la tristeza buena, que te impulsa al arrepentimiento, puede esa persona que está predicando con claridad ser el instrumento que Dios está usando para cambiar tu vida para bien, para siempre y para la eternidad. Cosa de la que pocas veces se empieza a hablar. Lamentablemente el evangelio lo hemos dejado al ras del piso, al ras de la tierra. Al Dios me quiere dar una esposa, un esposo, me quiere dar dinero, me quiere hacer que me vaya bien en mi carrera profesional, quiere que me vaya bien en los negocios, quiere que lo pueda servir acá, y olvidamos hablar de lo más importante, que no es nada de todo esto que te dije, sino de la eternidad. Si hablamos el evangelio con claridad, completo, y de manera que la gente pueda comprender, va a ocurrir muchas veces que ese evangelio provoca tristeza en la persona que lo oye. Sí, pastor, está en la Biblia eso que dice, léanla si no me creen. Pero esa tristeza puede impulsarte al arrepentimiento. Sin esa tristeza no hay arrepentimiento. Si uno no se siente confrontado y dice, caramba, que siento tristeza porque me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios. Si eso no pasa, no puede haber arrepentimiento. Alguien dígame amén, por favor. Te dije que te voy a enseñar y que te voy a hablar claro y sencillito. Y si te produce tristeza de la buena, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que la gente comenzó a llorar. Es que cuando el mensaje viene de parte de Dios, llega a lo más profundo de tu corazón. Cuando el mensaje viene de parte de Dios, no hay manera de que ese mensaje no te atraviese de lado a lado, que no te genere un algo. La lágrima no es otra cosa que la expresión de alguien, de decir, me llegaste hasta lo más adentro que tengo. Lloraron cuando escucharon el mensaje de Esdras,
que ellos estaban alejados de lo que Dios había hecho, que estaban fuera del plan de Dios, que tenían que volver porque Dios los veía de una manera tal que permitió castigo sobre sus vidas por no hacer lo que Dios quería. Lloraron. Y era el día de la presentación del templo. ¿Qué? Padre Santo. Padre Santo. Estamos a días de inaugurar un nuevo templo. ¿Qué pasaría si este mensaje llega el día de la inauguración del templo? Y yo empiezo a hablar con claridad contra el pecado y empiezo a hablar con claridad contra los desobedientes, los rebeldes, los soberbios, los egoístas, los tacaños. Y lo que parecía ser una fiesta de inauguración termina siendo algo que inunda a la gente que está ahí adentro de tristeza. Eso es lo que estaba pasando. Pastor, mire que no voy a la inauguración si me va a hablar de estos temas. Mirá, anda pensando no venir nunca si es así. Porque yo no voy a callarme nunca la verdad de Dios. Te guste o no te guste. Si te gusta, buenísimo. Y si no te gusta, pero te genera tristeza, buenísimo también. Porque te está dando la oportunidad de arrepentirte. Para el cambio. De ir en llanto delante de Dios para decir, Señor, cambiame, transformame. Necesito un cambio. Necesito un toque. Necesito cambiar mi manera de vivir. Ayúdame, sálvame. Ese día se olvidaron que había una inauguración. Los inundó una tristeza de parte de Dios. Quiera Dios que esa tristeza nos invada a nosotros antes de la inauguración. En lo personal, en lo humano, quisiera que la inauguración sea un día de fiesta, un día de llanto, de alegría, de que recordemos de dónde hemos salido. En lo particular, en lo personal, cada vez que miro, me emociona. Mi esposa y yo sabemos cómo empezó esto. Éramos ella y yo en el living de una casa. Y el avance a una oficina, donde éramos 10, cuando había un avivamiento. Y de ahí a un local, donde éramos los mismos 10, pero podíamos sentar como 80 personas. Y ahora un local de casi 300 personas. Y me genera emoción de la buena y quisiera estar ese día celebrando. Pero lo que más desearía en mi corazón es que a todos nos inunde una tristeza si hay algo que estamos haciendo mal delante de Dios. Que el mensaje sea tan claro, que sea tan preciso, que sea tan sencillo de entender, que me genere una tristeza que me provoque al cambio. Que dentro de la iglesia no solo sea un lugar de celebración, no solo sea un lugar de festejo, de celebrar a Cristo, de celebrar al Padre, de alegrarnos en la sangre de Cristo, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Dios, en la comunión del Espíritu Santo, sino también un lugar de cambio, de transformación, de lloro, de llanto, de arrepentimiento. Decime amén aunque no te guste, sonreíle a esta cámara que me estás mirando aunque no te guste. Animate a escribir ahí en el chat, amén, pastor, que así sea. Que así sea. Cuando los invadió esa tristeza, Padre Santo, cuando los invadió esa tristeza, Nehemías, Esdras y los levitas fueron a buscar a la gente y a consolarlos. Le dijeron, escuchen. Y dijo algo Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso tal vez sea un mensaje aparte, seguramente te lo predique aparte otro día. Pero que la iglesia que estamos formando esté basada en este principio. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Y si mi tristeza a Él le provoca gozo,
Que el gozo del Señor sea mi fortaleza. Que mi foco esté en que mi vida está generando gozo y alegría al Padre. Que mi vida está generando una sonrisa en el Señor. Que mi vida está generando en el Señor una alegría que desborda. No importa lo que yo sienta, si siento tristeza para arrepentirme, si a Él le genera gozo, que el gozo del Señor sea la fortaleza, la estructura, el lugar donde se basa y se apoya mi vida. Alguien dígame amén, por favor. Por favor. Muchas veces la tristeza que Dios me envía para arrepentirme, para Él es gozo. Y si el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida, bienvenida sea esa tristeza que me genera un mensaje hablado con claridad y sin complicaciones ni vueltas. Que sea comprensible. Gloria a Dios por eso. Lo interesante de todo esto es que parece que este verso confirma una frase que yo tengo casi como muletilla y que a veces me toman el pelo por eso. Pero es que termina bien. Tranquilo que termina bien. Lo que parecía una inauguración, miren qué día de emociones que fue eso para Israel. Llegaron con la emoción de un templo nuevo. En el medio los inundó una tristeza terrible al recibir la palabra y darse cuenta que estaban desviados de la voluntad de Dios. Y finalmente terminan siendo consolados, afirmados en la verdad de que el gozo del Señor sea la fortaleza de tu vida. Y terminaron empujándolos a decirle, alégrense. Hoy es un día especial. Hoy es un día donde no solo Dios nos dio un templo, hoy es un día donde Dios te llamó al arrepentimiento. Ese puede ser el día más importante y trascendente de toda tu vida. Es el día donde el Señor puso en vos tristeza hacia lo que estabas haciendo mal. Estabas conviviendo con tu pareja y empezaste a sentir esa incomodidad, esa tristeza. Estabas viviendo una vida sexual fuera del ámbito del matrimonio y empezaste a sentir esa convicción de pecado. Empezaste a te reunías con gente que antes para vos, bueno, era tu grupo de amigos, tu lugar donde te sentías feliz y ahora te empezás a sentir incómodo y te da esa tristeza. Déjame decirte algo, dijo Nehemías, dijo Esdras, dijeron los levitas ese día. Gloria a Dios por eso. Hoy es el día donde Dios te cambió del lugar donde no podía bendecirte y te puso en el lugar donde puede bendecirte, porque hay una tristeza que produce un arrepentimiento que te pone en la línea donde Dios puede bendecirte con todo lo que tiene para tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y dice que finalmente salieron de ese lugar felices de lo que habían escuchado. Viste que siempre termina bien. Salieron felices, gozosos de lo que había ocurrido. Entraron eufóricos. Adentro se sintieron tristes, pero salieron con alegría. Qué sub y baja, ¿verdad? Pero qué bien terminó. Aunque en el medio hubo tristeza. Ay, papito querido, déjame decirte esto. El Evangelio cuando te llega, te genera euforia. Te genera euforia. Ese día que, te genera euforia. Pero lo próximo que viene es un tiempo de tristeza. Enviada por Dios. Donde vos empezás a poder reflexionar. Dios usa ese tiempo, esos momentos, para que vos puedas reflexionar y pensar en tu manera de conducirte, cómo estaba alejada de lo que Dios quería. Y empieza a reencauzar tu vida en arrepentimiento. Te para en el lugar donde te puede bendecir y empieza a hacerte feliz por el resto de tu vida hasta la eternidad inclusive. Porque en la obediencia está la bendición eterna, no temporal, eterna. Gloria a Dios por lo que estamos hablando, gloria a Dios por lo que estamos hablando. Yo sé que un día le vas a dar gracias a Dios por el pastor que te puso. Yo sé que un día le vas a decir al Señor, gracias que se animó a decirme lo que otro no me quiso decir. Porque hoy experimenté esa tristeza, ese arrepentimiento y hoy Dios me bendice. Porque un día escuché una palabra clara, que me la hicieron sencillita, fácil. Yo quería que Dios me bendiga en la economía y nadie me decía que si no diezmo eso es imposible. Yo quería que Dios me bendiga en mi economía y nadie me enseñó que si yo dejo de ofrendar, Dios no puede darme lo que yo no doy. Si yo no doy, Dios no puede darme.
Gracias porque un día alguien me enseñó que si yo no sirvo a Dios con mis manos, si yo no me pongo a disposición de Dios, es imposible que Dios se ponga a disposición mío para mostrarme sus planes. Gracias, pastor, porque un día me enseñó que si yo no oro, no avanzo, que si yo no profundizo, jamás llegaré a conocer a Dios. Dice la Biblia, para terminar, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Muchísimos, miles de años después. Miles de años después. Dice Pablo, a los Corintios, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Si no me creías a mí, créele a Pablo. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Escuchen, Pablo no está haciendo otra cosa que afirmar lo que yo te conté que pasó con Nehemías y con Esdras, con el pueblo de Dios, ¿verdad? Pablo está afirmando, Pablo conoce la historia, Pablo es alguien que conoce la palabra, que conoce cada cosa. Así que él dice, hay una tristeza que viene de parte de Dios, que provoca un arrepentimiento que es extraordinario, pero no solo eso. Dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de parte de Dios. Me siento incómodo en mi relación de noviazgo por causa del pecado. Me siento incómodo en mi relación con mis amigos porque no comparto lo que es de Dios. Me siento incómodo al no diezmar y ofrendar. Cuando tocan ese tema yo me siento incómodo porque yo siento que no doy y que no está bien. Me siento incómodo porque no me casé. Miren lo que produce cuando eso te empieza a producir una tristeza. Pablo dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Fíjense. Y dice, qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Cualquier pastor en el mundo, cualquier líder en el mundo, cualquier persona comprometida en el liderazgo, en un área de servicio a Dios, desearía tener gente comprometida, empeñada, dispuesta, con temor de Dios, preocupados por la obra, afanados por hacer lo que Dios quiere hacer. Pero eso no ocurre a menos que hablemos con claridad. Eso no ocurre a menos que pongamos sencillito para la gente lo que Dios está diciendo y sin ningún aditivo y sin ninguna cosa para sacarle. Eso no ocurre. ¿Cuántos pastores hay que fracasan? ¿Cuántas iglesias hay que fracasan porque la gente no se compromete sencillamente porque nadie habla la verdad con claridad? Entonces la tristeza no puede venir, el arrepentimiento no puede llegar y los frutos no se ven. Ay, Padre Santo. El camino para que el Señor gane, y yo le hablo a Maranata Argentina, si hay alguien que no es de Maranata Argentina, recíbalo también, pero le hablo a la iglesia, que Dios me encargó a cuidar. Es su iglesia, no es mía. Si queremos ganar una ciudad, y si queremos, este pastor quiere, y si vos estás conmigo, queremos ganar la ciudad donde Dios nos puso, el camino es aceptar la verdad, aunque me produzca tristeza. Jamás podré predicarle a alguien el evangelio si primero no produjo en mí un arrepentimiento, un cambio. Yo no podré enseñarle a otro. No podré compartir con otro lo maravilloso que Dios hace al transformar un ser humano que parece imposible para la ciencia, cualquiera sea. El camino para ganar una ciudad es el aceptar la palabra como es, aunque no me guste, aunque me genere tristeza. Muchas veces. No siempre, está lleno también de palabra de Dios de aliento. El camino es ese, el camino es enseñar la palabra. Sencillo, simple, al alcance de todos. Pastor, le hago una pregunta de todo corazón. ¿Usted podría complicarme todo lo que me está diciendo? Ni te imaginas cuánto. Yo podría empezar a meterme en revelaciones, visiones y cosas que Dios ha tenido conmigo y vos decir, wow, qué groso el pastor, y vos no te llevaste nada. No sirve.
Sencillo. El Evangelio para predicarle a alguien, sencillo. Claro, hablamos solo del amor de Dios. No, hablamos también del arrepentimiento necesario, que el hombre está caminando a espaldas de Dios y necesita volver. Voy a decir, pastor, no le voy a decir a alguien que está en pecado. ¿Por qué no si Jesús lo hizo? Es que a algunos les generó tristeza, claro, lo salvó. Y otros no quisieron venir más. No era el problema de Jesús. Jesús no puede ser responsable por no decir la verdad. Un pastor no puede ser responsable delante de Dios por no decir la verdad. Si la gente elige no seguir a Jesús, ese no es un problema nuestro. Es un problema entre la persona y Dios. Pero que nosotros nunca seamos juzgados de que no le hemos dicho a la gente las cosas claras, sencillas. Y si alguna cosa que uno dice produce esa tristeza, que puede provocar arrepentimiento, gloria a Dios también. Gloria a Dios también. No sé si se entendió. Yo voy a seguir este camino, es el que he elegido, el que hemos decidido con mi esposa transitar, siempre, y no lo vamos a cambiar. Y por eso es que vemos en esta iglesia algo tan hermoso. Hay gente comprometida. Hay gente que tiene un cambio real en los corazones. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido clara. Porque la tristeza que Dios envió en esa palabra para arrepentimiento provocó frutos de gente que quiere servir, que se empeñan, que están dispuestos, que tienen temor de Dios y que están preocupados por la obra. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Hay del otro lado alguien ahí que diga, pastor, cuántas veces usted me generó tristeza? Pero gloria a Dios porque el arrepentimiento vino y los frutos empiezan a ver. ¿Alguien puede animarse a escribir eso ahí? Gloria a Dios que su palabra, a veces uno la come y es como una amargura que te da por dentro, porque vos decís, wow, está todo mal en mi vida, hay tantas cosas que hay que cambiar. Y te impulsan a cambiar. Y cuando uno acepta el camino que Dios le está mostrando y cambia del carril equivocado al carril correcto, empieza a encontrarse con todos los tesoros que Dios tiene para él. Y con un camino claro a la vida eterna, sin dudas de que qué pasaría si Dios viene hoy. No hay más dudas. ¿Estás claro? ¿Qué pasaría si mañana me toca ir al cielo? Me voy con el Señor. Pero si se terminaría mi vida, me voy al cielo, me voy con el Señor. ¿Alguien me entendió lo que hoy quiero compartir? ¿Alguien está de ese lado? Que el camino nuestro sea hacer del gozo del Señor nuestra fortaleza. Del gozo del Señor la fortaleza de nuestra vida. Que la fortaleza, que lo que sostiene, que lo que me guarda, que lo que me protege, eso es una fortaleza, sea el hacer que Dios esté contento conmigo. Que Él esté gozoso conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amamos, Señor, tu palabra cuando nos cae bien y cuando nos incomoda también. Oro, Padre, que tu Espíritu Santo irrumpa en cada casa a través de cada dispositivo que está encendido viendo este mensaje y provoque esa tristeza que lleva al arrepentimiento, al cambio, al posicionarte en el lugar donde Dios quiere y puede bendecirte. Oro en el nombre de Jesús que esto provoque en tu vida llanto, lágrimas, que provocan que el Espíritu Santo pueda empezar una obra en tu corazón, que provocan tu rendición incondicional a la voluntad de Dios para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Algo que te bendiga y bendiga a tus próximas generaciones. Algo que te aliente y te asegure y te traiga esa convicción de que la vida eterna es para vos. Que Dios quiere bendecirte, que Dios te ama, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia con tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo te hagan ver que hay una tristeza que es buena, que hay un camino al arrepentimiento, que es el aceptar la palabra tan clara como es, porque Dios quiere bendecirte. Te amo, te bendigo, te extraño. Ya estamos muy cerca de volver a vernos. Espero que el día que nos veamos nos espere una gran fiesta de la presencia de Dios, porque estarán llegando corazones
rendidos a lo que Dios quiere hacer. Bendiciones.